Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a nuestro nuevo webinar de la serie del transformador organizacional de alto impacto. Hoy nos vamos a enfocar en la etapa del transformador que llamamos el constructor de planes de acción, y nos vamos a enfocar en la construcción de planes de acción y planes de mejora para la transformación. Y el objetivo es asegurar una alineación entre la estrategia de la organización y las capacidades organizacionales y lo que sucede en el día a día en la organización. Como introducción al webinar, quiero compartir con ustedes algo de información con respecto a Alto Impacto, a nuestra compañía. Alto Impacto fue fundada en el año 98, o sea que tenemos ya más de 20 años de operación en el mundo de la consultoría organizacional. Tenemos oficinas en Santiago, en Chile, y en Lima, en Perú. Y trabajamos con organizaciones medianas y grandes en sus procesos de transformación, con el objetivo de impactar positivamente los resultados de negocio, de tal forma de convertir la efectividad organizacional en la mayor ventaja competitiva de esas organizaciones. Realmente creemos que la efectividad organizacional es la mayor y mejor fuente de ventaja competitiva que tienen las organizaciones. Hoy en día la tecnología está disponible para la mayor parte de las organizaciones, el capital muchas veces está disponible, pero la efectividad organizacional, que después vamos a ver que la definimos como la capacidad de una organización para responder y satisfacer consistentemente las demandas o exigencias o expectativas de todos sus stakeholders, de todos sus grupos de interés, es realmente la mayor y mejor fuente de ventaja competitiva. Es la ventaja competitiva más sostenible porque nos permite ir constantemente adaptándonos a lo que nos va pidiendo el entorno. ¿Cómo logramos esto? Bueno, realmente hacemos nuestro trabajo a través de asociarnos y colaborar con organizaciones internacionales que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, relaciones que hemos ido estableciendo a lo largo del tiempo y que tienen varias características en común. Estos socios internacionales que hemos desarrollado son compañías que tienen estándares de clase mundial, realmente estándares de calidad que están al mayor nivel mundial. La mayoría de las compañías con las que trabajamos, las organizaciones con las que trabajamos, son líderes en sus rubros, son compañías que se destacan y son reconocidas por estar dentro de las mejores a nivel mundial, tanto en calidad como en la forma como hacen su trabajo. Tienen todas rigurosidad en la investigación, realizan investigaciones científicas y utilizan mucha rigurosidad en su trabajo. Cuentan con tecnología y soporte de avanzada, realmente con la tecnología más avanzada que existe hoy en día. Son compañías que están en constantes procesos de innovación y desarrollo y tienen reputación muy sólida en el mercado. Algunas de estas organizaciones son Alliance Partnership International, que es una organización de empresas de búsqueda de ejecutivos, de reclutamiento y selección de ejecutivos de alto nivel, con la cual nosotros colaboramos a nivel global y representamos tanto en Chile como en Perú. Denison Consulting, que es una compañía especializada en cultura organizacional. Hogan Assessment Systems, una compañía especializada en medición de la personalidad y en predicción del desempeño. Qualtrics, que es una compañía enfocada en generar y asegurar experiencias positivas para los empleados de las organizaciones y en monitorear la experiencia de los empleados a lo largo del tiempo. Thinking Dimensions, una compañía especializada en toma de decisiones
y resolución de problemas. Y Waggle, que es una compañía especializada en encuestas de pulso y en encuestas masivas para la generación de ideas y focus group virtuales. Algo de información con respecto a mí. Originalmente yo estudié ingeniería comercial hace ya algunos años y luego he derivado mucho hacia el mundo organizacional con diplomados en biología del conocer y de la comunicación humana en la Universidad de Chile, con el doctor Humberto Maturana y con los otros doctores del Laboratorio de Biología del Conocer y de la Comunicación Humana. Diplomado en liderazgo de la transformación organizacional, más de 20 años de consultoría en recursos humanos y en el mundo organizacional, tanto en reclutamiento como selección, como en desarrollo. Mi especialización fundamentalmente ha estado en metodologías de diagnóstico, tanto individual como grupal, como organizacional, y en procesos de desarrollo a partir de esos diagnósticos. Y como consecuencia de eso, tengo múltiples certificaciones en distintas herramientas y en distintos procesos de desarrollo. El webinar de hoy debería durar 1 hora en total, como máximo. Esa hora debería estar compuesta de una presentación que nos va a tomar unos 30-40 minutos y luego vamos a tener algo de espacio para preguntas. Igualmente ustedes pueden hacer preguntas a través de la función de Q&A que incluye la plataforma. Estamos grabando esta presentación, así que va a estar disponible una vez que terminemos el webinar, la subimos a nuestro sitio web y la vamos a compartir con ustedes. Como decía antes, pueden enviar las preguntas a través de la plataforma, a través de la función Q&A, lo pueden hacer en cualquier momento. También pueden hacer comentarios o preguntas a través del chat. Yo voy a ir revisando durante la presentación si aparece alguna pregunta o algún comentario. Y bueno, algunas recomendaciones. El ideal es que puedan desconectarse de su trabajo. Como decía alguien por ahí, los problemas van a estar esperándolos en 1 hora más, así que no se preocupen, no van a desaparecer, pero tienen la oportunidad de enfocarse en la presentación y desconectarse del trabajo. Idealmente, apagar el celular y otras distracciones que puedan tener. Sus micrófonos están apagados, así que no va a afectar la presentación, pero sí puede afectar el provecho que pueden sacar de la presentación. Y aquí la idea es compartir y aprender. Compartir nuestra experiencia ayudando a distintas compañías, a distintas organizaciones a definir prioridades de desarrollo, prioridades de transformación y descomponer esas prioridades en iniciativas clave y en planes de acción o planes de mejora específicos que sean realistas e implementables y que les permitan construir ventajas competitivas sostenibles. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque las organizaciones siempre están enfrentando desafíos. De hecho, nosotros normalmente hablamos del constante desafío de la empresa o de la organización moderna, y si tuviéramos que resumirlo, seguramente suena algo como cómo generar mejores resultados y sostener esos resultados en el tiempo, gestionando globalmente los riesgos. Si hay algo que es característico del mundo moderno es que aparecen nuevos riesgos. Tenemos que estar constantemente monitoreando nuevas fuentes de riesgos que quizás en el pasado no eran tan relevantes, pero que hoy día sí lo son. Usando menos recursos, siempre tenemos que estar buscando mayor eficiencia. Satisfaciendo a clientes cada vez más exigentes. Afortunadamente, la tecnología ha dado mucha más voz a los clientes y eso hace que hoy día sean mucho más exigentes. Y todo eso dentro de un mercado que es cada día más competitivo, más abierto, más global. Obviamente algunos países más que otros, pero en general el mercado está más abierto,
La mayoría de los países están mucho más abiertos al mundo y es un mercado cada día más competitivo y no necesariamente nuestros competidores son aquellos que están en la misma ciudad donde estamos nosotros o en el mismo país, sino que pueden estar en el otro lado del mundo. Y en un entorno cada vez más cambiante, potenciales guerras comerciales, cambios significativos, cambios a nivel global, etcétera. Nosotros estamos constantemente en un entorno cambiante. Entonces, estamos siempre en desafíos y lo que necesitamos es construir efectividad organizacional. Ser capaces de responder a ese desafío. Lo que hemos encontrado es que las compañías que son efectivas son aquellas que son capaces de satisfacer consistentemente a lo largo del tiempo las demandas, exigencias, requerimientos de todos sus stakeholders o de todos sus grupos de interés, mejor que sus competidores. No tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser mejor que nuestros competidores, tenemos que ser capaces de proveer mejores soluciones a nuestros grupos de interés, a nuestros stakeholders, que están constantemente interactuando con nuestra organización. Hay proveedores que están constantemente interactuando, hay empleados, hay clientes, hay familias de nuestros colaboradores, hay accionistas, hay reguladores, distintos stakeholders que están constantemente realizando exigencias o demandas o requerimientos, y nosotros tenemos que ser capaces de responder a esos requerimientos o esas demandas mejor que nuestros competidores. Tenemos que tener mejores soluciones que las que tienen nuestros competidores si es que queremos ser preferidos por los distintos grupos de interés. Y una de las características también del mundo moderno es que hay más grupos de interés o más stakeholders que tomar en cuenta. Antiguamente, si uno se preocupaba de los accionistas, los empleados y los clientes, estaba bastante cubierto, pero hoy día hay otros stakeholders que tenemos que tomar en cuenta. Y nuestra experiencia, y obviamente esto siempre es una simplificación, pero nuestra experiencia es que las organizaciones que son efectivas son capaces de responder a las exigencias de esos stakeholders a través de construir y mantener capacidades organizacionales distintivas, o sea que solamente ellos tienen o que ellos tienen de una forma que es particular y que les permitan ser más efectivas y más eficientes que otras organizaciones. La efectividad organizacional desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, depende de tres grandes componentes. El primero es el talento con el que cuenta una organización. ¿Qué personas componen la organización y qué son capaces de hacer esas personas? Es fundamental para determinar lo que una organización va a poder proveer a sus grupos de interés. Pero eso solamente el principio, es la materia prima, es el elemento más básico, porque también todos sabemos, tenemos la experiencia que no necesariamente los equipos que tienen más estrellas son siempre los que ganan, no necesariamente las organizaciones que tienen muchas capacidades a nivel individual son las que generan mejores resultados a nivel colectivo. De hecho, en muchas organizaciones hay capacidades a nivel individual o a nivel de equipos que están latentes, o sea, que no son necesariamente aprovechadas por la organización. Y la clave está en cómo construimos una cultura o un ambiente que lleve a las personas a realizar su mayor contribución. Si le preguntamos a la mayoría o a muchas personas en distintas organizaciones si es que podrían hacer una contribución mayor a la organización, no necesariamente un mayor esfuerzo, sino que si podrían generar una contribución mayor, mucha gente, quizás la mayoría de las personas diría que sí podría hacer una mayor contribución si es que ciertas cosas sucedieran o incluso si es que ciertas cosas no sucedieran. Y muchas de esas cosas tienen que ver con el tercer componente, que es el liderazgo que existe en una organización. La interacción de estos tres elementos, el talento que yo tengo en una organización, el ambiente o la cultura que yo creo y el liderazgo con el que cuento en la organización, son las que generan o no generan las respuestas
de las organizaciones a sus distintos grupos de interés. Por lo tanto, siempre tenemos que estar mirando la interacción entre estos tres elementos. Los líderes que hay en una organización influyen mucho en cuál es el talento que somos capaces de atraer, cuál es el talento que tendemos a seleccionar, cuál es el talento que retenemos a lo largo del tiempo, cómo desarrollamos ese talento. Y también los líderes influyen en cuál es el tipo de ambiente que creamos y si ese ambiente lleva a las personas a realizar su mejor contribución y también a desarrollarse a lo largo del tiempo. Estos tres elementos están en una constante interacción. Y el proceso de transformación organizacional siempre se trata de cómo llevamos a la organización desde la situación actual, desde lo que somos capaces de hacer hoy día, a una situación ideal futura, a una situación mejor en términos de las respuestas que somos capaces de proveer para los distintos grupos de interés. Y el proceso, por lo tanto, de transformación, de cómo llevamos a la organización desde la situación actual a la situación futura, es un proceso que puede ser y debería ser estructurado y que tiene pasos bien concretos, que son los que utilizamos normalmente para guiar nuestro trabajo en transformación organizacional. Y en ese proceso, en nuestra experiencia, hemos encontrado que hay 7 grandes claves para una transformación organizacional exitosa. La primera es que entender que nuestra opinión, la opinión que tenemos al interior de la organización con respecto a qué tan efectivos somos, no es tan relevante. Es relevante, por supuesto, pero no es tan relevante. Lo que más importa o lo que es más relevante es qué experiencia tienen actualmente y también quieren tener o desean tener nuestros distintos stakeholders. ¿Qué experiencia quieren tener nuestros clientes? ¿Qué experiencia tienen nuestros clientes actualmente con nosotros? ¿Qué experiencia tienen los accionistas? ¿Qué experiencia tienen nuestros proveedores, los distintos grupos de interés? Y para eso obviamente tenemos que entender cuál es la situación actual en que se encuentra la organización. Y tenemos que ser capaces de mirar de forma lo más objetiva posible cuál es esa situación actual, qué experiencias estamos generando para los distintos grupos de interés y no qué es lo que creemos que somos capaces de hacer o por qué lo que hacemos es importante. El segundo elemento o la segunda clave es que todo proceso de cambio se inicia a través de ser capaces de ver la realidad, entre comillas, y esa realidad tiene que ver con qué es lo que somos capaces y también qué es lo que no somos capaces de lograr hoy día a nivel individual, a nivel de equipos y a nivel de organización. Obviamente siempre tenemos el potencial para desarrollar nuevas capacidades y para proveer nuevas soluciones, mejores soluciones a los distintos grupos de interés, pero tenemos que ser capaces de decir esto es lo que hoy día somos capaces de hacer. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de entender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. La tercera clave es que tenemos que tener una visión clara y compartida en toda la organización con respecto a dónde queremos llegar como organización. Es decir, tenemos que co-construir con todos los colaboradores de la organización una visión clara y compartida del futuro ideal. Y estas 3 primeras etapas son las que hemos revisado en los webinars anteriores y que ustedes pueden revisar en nuestro sitio web. Y hoy día vamos a enfocarnos en la cuarta clave que tiene que ver con cómo construimos planes de mejora. Y la clave aquí es que un plan de mejora que sea ambicioso es bueno, pero lo más importante es que sea efectivo. O sea, un plan de mejora que es menos ambicioso, pero que es efectivo, es mucho mejor que el plan más ambicioso, pero que no funciona, que no es implementado. Y eso es lo que pasa muchas veces en las organizaciones. Hay planes que suenan muy bien, hay objetivos muy grandiosos, pero no necesariamente se implementan o se implementan como se debería. Y por lo tanto, es fundamental trabajar en cómo estructuramos los planes de acción, cómo construimos la estructura de la organización y cómo alineamos esa estructura con la estrategia
Y cuando hablamos de estructura no es solamente el organigrama organizacional, sino que toda la estructura de la organización, incluyendo sistemas, procesos, etcétera, que vamos a ver hoy día. La quinta clave es que el proceso de cambio siempre es difícil. El proceso de cambio o el proceso de transformación siempre requiere que nos salgamos de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, y hace que tengamos que realizar comportamientos o hacer cosas que no nos son tan naturales y que seguramente, obviamente, como parte del proceso de aprendizaje, en un principio no vamos a hacer tan bien. Pero tenemos que entender que ese proceso vale la pena porque nos va a llevar a capacidades mayores y a mejores soluciones o a mejores respuestas a nuestros distintos grupos de interés. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente viendo cómo adquirimos, cómo desarrollamos competencias a nivel individual, cómo desarrollamos capacidades organizacionales. La sexta clave es que necesitamos verificar el progreso, no tanto con respecto a nuestro ideal, porque siempre va a haber posibilidades de mejora, sino que tenemos que compararnos con nuestro punto de partida. ¿Dónde partimos en nuestro proceso de transformación y dónde estamos hoy día y cuánto hemos avanzado? Y por lo tanto tenemos que monitorear y medir los cambios. Y la séptima clave es que el proceso de cambio realmente no termina nunca. Y por lo tanto lo que importa no es llegar a una situación perfecta, sino que estar en un proceso de mejora continua o mejora constante. Una pregunta. Una pregunta es, en mi opinión, ¿cómo la organización logra darse cuenta de sus fortalezas y áreas de mejora cuando normalmente las áreas de mejora no logran verse por ceguera o miopía organizacional? Sí, efectivamente. Ese es un gran desafío. Cuando hicimos el webinar del segundo paso el verificador de capacidades que llamamos, mostramos distintas herramientas científicas, objetivas, entre comillas, que nos permiten entender cuáles son las capacidades con que cuenta la organización hoy día, las capacidades con las que cuentan los equipos que componen la organización y también los individuos. Y por lo tanto, la respuesta realmente que nosotros hemos encontrado es que el ideal es utilizar herramientas que sean lo más objetivas posible y que nos permitan realizar comparaciones o benchmark con otras organizaciones, con otras personas, con otros individuos y realmente nos permitan determinar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de mejora. Afortunadamente hoy en día hay muchas herramientas disponibles. Nosotros representamos varias de ellas, como mostraba más temprano, y el ideal es utilizar esas herramientas como fuente de información para guiar el proceso de transformación y el proceso de cambio. Entonces, como decía, la séptima clave es que lo que importa no es la perfección, sino la mejora continua, y por lo tanto tenemos que instalar procesos de transformación continua en nuestras organizaciones. Y esos son realmente los 7 pasos del transformador organizacional de alto impacto, que es el proceso que utilizamos para guiar todo nuestro trabajo con las compañías con las que trabajamos. Y que hemos estado analizando durante esta serie de webinars y vamos a seguir analizando desde los próximos webinars que tenemos programados. Hoy, como decía más temprano, nos vamos a enfocar en el cuarto paso del transformador organizacional, que llamamos el optimizador de planes de acción. Y este paso se enfoca en definir prioridades de desarrollo y de transformación para la organización, descomponer esas prioridades en iniciativas clave y en planes de mejora que sean específicos, realistas e implementables. Y eso lo hacemos a través de trabajar con los líderes, tanto superiores como intermedios de la organización, para establecer
prioridades y construir planes de acción que sean sensatos en el sentido que sean implementables, que sean específicos y que sean relevantes para dónde está la organización hoy día, que permitan mover a la organización en la dirección que necesitamos. En el proceso de cambio, muchas veces generar cambios en la dirección correcta es más importante que generar cambios con mucha velocidad. Muchas veces la gente se enfoca en generar muchos cambios muy rápido, cuando en realidad lo que más importa es que esos cambios vayan en la dirección correcta, y vamos a hablar más en detalle con respecto a eso. No es tanto el volumen de cambio el que importa, sino que la calidad y la dirección en que van esos cambios. Y como decíamos temprano, el transformador organizacional de alto impacto incluye 7 grandes etapas, y ya hemos revisado más temprano, pero que quiero resumir ahora. Por un lado tenemos el navegador de contexto, que resume cuáles son las experiencias actuales y las experiencias ideales que quieren tener los stakeholders, y nos muestra también cuáles son las oportunidades y los desafíos que están proveyéndonos el entorno. Siempre las organizaciones, como dice Humberto Maturana, los individuos, las organizaciones existen en un acoplamiento estructural con su entorno. La organización constantemente interactúa con el entorno y está acoplada estructuralmente y se adapta a lo que sucede en el entorno, y el entorno también se va adaptando. Hay una simbiosis, hay una influencia mutua entre el individuo y su entorno, entre la organización y su entorno. El segundo paso es lo que llamamos el verificador de capacidades, que nos permite, como decía antes, entender las capacidades de la organización, de los equipos, de los individuos, y ahí hay distintas herramientas que utilizamos para entender las fortalezas y las áreas de mejora de la persona, de los individuos, de los equipos, de la organización. Y el constructor de futuro nos permite definir claramente cuál es la visión futura, cuáles son los valores que deberían guiar nuestro accionar, y también cuáles son los indicadores, cuáles son las señales que nos van a mostrar si vamos en la dirección correcta y si estamos alcanzando los resultados que necesitamos lograr. El conjunto de estos elementos, como hemos mostrado en webinars anteriores, en general lo resumimos en trabajo como lo que llamamos el alineador estratégico de alto impacto, que es una pieza gráfica que resume toda esta información, y este es un ejemplo de, obviamente ficticio, pero muy parecido al de una compañía cliente nuestra, que nos permite mostrar cuáles son los valores por los cuales quiere guiarse la organización, valores como transparencia, colaboración, integridad, responsabilidad. ¿Cuál es la relación que tenemos actualmente con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros accionistas, con nuestros colaboradores, con las comunidades, con los distintos grupos de interés? ¿Qué es lo que está sucediendo allá afuera en el entorno que nos permite saber cuáles son las amenazas que están presentes, las oportunidades, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son los indicadores clave? Precio en dólares por barril, por ejemplo, de petróleo, la producción de barriles por día, cuántos días sin accidentes, el porcentaje de satisfacción o de clima organizacional, distintos indicadores que queremos lograr para ejemplificar la situación ideal o la relación ideal que queremos tener con nuestros distintos stakeholders o con nuestros distintos grupos de interés. Y como hemos hablado antes, usamos este alineador estratégico para generar alineación a lo largo de toda la organización, para que todas las personas de la organización entiendan o tengan un entendimiento común acerca de dónde estamos hoy día. Ahora, esto es obviamente el punto de partida. Generar un entendimiento común de dónde estamos hoy día es muy positivo, pero obviamente no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que pasar al siguiente paso, que es, con toda esa información, decir cómo vamos a construir el estado futuro que queremos lograr. ¿Cuál va a ser el camino que vamos a tomar? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades estratégicas?
¿Cuáles son las capacidades que tenemos que tener como organización? ¿Qué tenemos que ser capaces de hacer para nuestros clientes? ¿Qué tenemos que ser capaces de hacer para nuestros accionistas, inversionistas, para los reguladores, para los grupos de consumidores, los distintos grupos de interés? Y por lo tanto, ¿cómo podemos maximizar nuestro impacto y cómo podemos gestionar los distintos riesgos que estamos enfrentando? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los sistemas y las estructuras con las cuales contamos o necesitamos contar? ¿Qué recursos tenemos o necesitamos tener de tal forma que podamos maximizar la utilización de esos recursos y minimizar los costos? Porque obviamente queremos responder a, al desafío constante que tienen las organizaciones. Para ello es fundamental entender cómo la organización genera las experiencias para los stakeholders, y esto lo hacemos a través de ejercicios que nos permiten mapear o diseñar, mapear la experiencia actual y diseñar la experiencia ideal por los distintos grupos de interés. Y aquí vamos a usar un ejemplo que la mayor parte de las personas hoy en día pueden, con el que la mayor parte de las personas pueden conectar, que es el ejemplo de utilizar el servicio de Uber o algún servicio de transporte compartido, donde en primera instancia necesitamos entender cuál es lo que se llama el front stage o los puntos de interacción entre los distintos stakeholders, que en el caso de Uber están los usuarios, están los conductores, obviamente también están los reguladores, los distintos grupos de interés, pero aquí nos estamos enfocando en dos stakeholders que son los usuarios y los conductores, que obviamente son claves para el servicio, y la tecnología que permite la interacción con la organización. Y esta es la parte visible, es como la punta del iceberg que está por encima de la línea de flotación. Y todas las organizaciones tienen un front stage, que es lo que los distintos grupos de interés ven de la organización. Pero también, si queremos hacer el proceso de transformación completo, necesitamos entender que detrás de esa línea de flotación, detrás de esa línea de interacción o detrás del front stage, está lo que se llama el backstage, que es todo lo que sucede detrás de el front stage o todo lo que sucede para que se pueda generar una experiencia positiva. Entonces, en el caso de Uber, obviamente Uber tiene que tener una base de datos de usuarios, tiene que tener una base de datos de conductores, tiene que tener la capacidad de ubicar dónde está el usuario, tiene que tener la capacidad de proveer direcciones óptimas, ¿no es cierto?, para transportar a una persona de un lugar a otro, tiene que ser capaz de analizar los datos de los distintos recorridos, capturar datos, ser capaz de cobrarle al usuario, ¿no es cierto? Y también tener el sistema de revisión o de ponerle nota tanto al conductor como al usuario. Todos esos sistemas suceden en el backstage, pero son fundamentales para la experiencia que los distintos grupos de interés tienen en el front stage. Y todas las organizaciones tienen esta misma dinámica. Hay ciertos aspectos que son visibles para los distintos grupos de interés, pero hay otros aspectos que no son visibles, pero que son fundamentales para generar una experiencia positiva. Y es ahí donde sucede el mayor desafío en los procesos de transformación. Diseñar experiencias positivas para los distintos grupos de interés, para los clientes o para los inversionistas, para los accionistas, no es tan difícil en cierta medida. Lo más difícil es asegurar que se realizan los cambios para que esas experiencias sucedan de forma consistente a lo largo del tiempo. Y para eso nosotros utilizamos lo que llamamos diseños naturales, o apuntamos a utilizar diseños naturales, porque hay una alineación natural entre cuáles son los resultados que nosotros somos capaces de generar para los distintos grupos de interés, qué retornos generamos para los accionistas,
qué soluciones generamos para los clientes, cuánto cumplimos con las regulaciones, etcétera, ¿no es cierto? Que depende obviamente de los comportamientos que consistentemente se realizan en la organización. Los resultados, nosotros no podemos cambiar los resultados, lo único que podemos cambiar es qué es lo que las personas que componen la organización, los equipos, hacen o no hacen consistentemente. Y eso depende de, no solamente, pero es una función de los sistemas y de las estructuras que tenemos instaladas en la organización. Y esos sistemas dependen en gran medida también de las culturas y los valores que queremos promover y que consideramos importantes, porque obviamente distintos valores van a generar distintos sistemas. Hay organizaciones que promueven, por ejemplo, sistemas de compensación variable, y eso obviamente implica ciertos sistemas y ciertas estructuras. Hay otras organizaciones que prefieren utilizarlos y eso tiene otras consecuencias. Y al final, la cultura y los valores de la organización tienen que estar alineados con el entorno en el que estamos insertos. Si hay una desconexión entre la cultura y los valores de la organización y las condiciones del entorno, en algún momento se va a romper la relación entre la organización y su entorno. Puede tomar bastante tiempo, pero en algún momento se va a romper esa relación. Entonces, esta alineación entre estos diseños naturales, donde las condiciones del entorno influyen en la cultura y los valores, y obviamente suceden en la dirección contraria también. La cultura y los valores influyen en los sistemas y las estructuras influyen en los comportamientos y al final los comportamientos generan los resultados. Y también obviamente sucede la relación de vuelta donde los resultados refuerzan ciertos comportamientos y desestimulan otros comportamientos. Los comportamientos solidifican ciertos sistemas, ciertas estructuras, ciertos procesos. Esos sistemas, esos procesos generan una cultura o preservan una cultura y esa cultura obviamente tiene una interacción constante con el entorno. Ahora, si nosotros miramos sistemas y estructuras, y la mayor parte de los procesos de cambio suceden en los sistemas y estructuras y en los comportamientos de las personas. Si nosotros no somos capaces de afectar el comportamiento y de cambiar los sistemas y estructuras, los procesos de cambio realmente son teóricos y no terminan generando cambios reales. Ahora, cuando miramos un sistema, tenemos que entender que todos los sistemas, cualquier sistema, está diseñado para tener un cierto estándar de desempeño. Una línea de producción está diseñada para producir una cierta cantidad de unidades de producto por hora o por día o por cuál sea el estándar que tengamos establecido, pero todo sistema tiene un estándar que es el óptimo y nosotros podemos proyectar que ese sistema siga produciendo a ese óptimo a lo largo del tiempo. Una máquina impresora está diseñada para imprimir cierta cantidad de copias en una hora o en un día, y podemos proyectar que eso es algo que podemos confiar a lo largo del tiempo. Un sistema también puede producir por sobre el estándar durante un cierto tiempo determinado, pero normalmente no puede hacerlo en el largo plazo. Ahora, pasa muchas veces que, a pesar de que tenemos un sistema que está diseñado para un cierto nivel de producción, y esto no es solamente producción del mundo industrial o producción de unidades, porque lo mismo es aplicable para los servicios, un sistema que está diseñado para un cierto estándar, a veces está operando bajo el estándar. Tenemos un sistema que está diseñado, por ejemplo, para que un vendedor haga 20 llamadas por día, pero a lo mejor está haciendo 15 llamadas por día, por la razón que sea. Entonces, en algunos casos, el sistema, a pesar de que ha sido diseñado para un estándar mayor, está operando bajo ese estándar, y el proceso de transformación o un primer tipo de transformación que tenemos que hacer es cómo volvemos al estándar definido para el sistema. ¿Cómo hacemos que produzcamos de acuerdo al estándar que ha sido definido? Y es un tipo de transformación específico que tiene que ver con cómo volvemos al estándar que está definido.
Pero hay otro tipo de transformación que tiene que ver con cómo elevamos el estándar del sistema actual. A lo mejor el sistema ya está operando de acuerdo a su estándar, pero resulta que estamos teniendo más oportunidades, estamos teniendo, por ejemplo, más ventas de la que somos capaces de responder, y por lo tanto necesitamos elevar el estándar de producción para llegar a ese nivel de ventas y optimizar ese sistema a un nuevo estándar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos tipos de transformación. Una transformación que es recuperar los sistemas y las estructuras para llegar al estándar que ha sido definido previamente, y otro tipo de transformación que tiene que ver con llevar a la organización a un estándar superior. Y en la mayoría de las organizaciones, estos dos tipos de transformación están sucediendo al mismo tiempo, porque hay áreas de la organización que están operando bajo el estándar ideal, y hay otras áreas de la organización que están operando quizás al estándar ideal o incluso un poco más arriba, pero que necesitamos llevar al estándar superior. ¿Cómo optimizamos el proceso de transformación? Todas las organizaciones tienen o deberían tener un propósito, que ojalá lo estén cumpliendo de la mejor forma posible. Y ese propósito, realmente, si nosotros lo descomponemos, ese propósito tiene que ver con ciertos stakeholders, como decíamos temprano, ciertos grupos de interés, ciertas expectativas que tienen esos stakeholders, ciertas experiencias que debemos generar para esos stakeholders, y que eso determina qué es lo que requiere nuestra atención, dónde deberíamos tener nuestra atención. Y obviamente, como decía antes, hay múltiples stakeholders. El analizar esos stakeholders nos da distintas alternativas estratégicas de decir, bueno, vamos a mejorar en el servicio a los clientes, vamos a mejorar en el retorno a los accionistas, vamos a mejorar en el cumplimiento regulatorio, etc. Y por lo tanto, las alternativas estratégicas nos dicen qué es lo que debemos mejorar y qué es lo que queremos lograr, cuáles son los indicadores que necesitamos lograr. Y esas alternativas estratégicas muchas veces tienen que ver con cómo generamos mayor impacto. Otras veces tienen que ver con qué es lo que es urgente. Hay ciertas cosas que a lo mejor nos generan un gran impacto, pero que es urgente que resolvamos, por ejemplo, para cumplir con alguna regulación. Y muchas veces también hay ciertas tendencias que va marcando el entorno o el mercado. Y por lo tanto, se generan múltiples alternativas estratégicas. Y lo que hemos visto es que muchos de los procesos de planificación estratégica incluyen esta parte que tiene que ver con cómo generamos alternativas estratégicas de desarrollo, cómo generamos un listado de iniciativas de desarrollo, pero desafortunadamente terminan ahí, terminan en estas son todas las cosas que tenemos que hacer para generar mejores experiencias para nuestros stakeholders. Terminan con un listado de cosas que deberíamos mejorar. Y si bien es cierto que eso es positivo, no necesariamente es la mejor utilización de los recursos de la organización. Y por lo tanto, las organizaciones más exitosas que hemos visto hacen un proceso posterior de optimización que muchas veces es difícil porque implica analizar los riesgos que estamos enfrentando. No todas las alternativas que aparecen en el primer proceso o en la primera parte del proceso tienen el mismo impacto en términos de riesgo. Necesitamos mirar cuáles son los riesgos asociados con cada una de esas alternativas estratégicas. En cierta medida, como se suele decir, muchas veces tenemos que elegir cuál es el veneno que vamos a tomar. O sea, a veces tenemos que vivir con algunos riesgos y simplemente porque no podemos responder a todo, no podemos implementar todas las iniciativas inmediatamente. Necesitamos entender cuáles son los síntomas que estamos viendo en el mercado que nos están generando problemas. Necesitamos entender también cuáles son los recursos que tenemos hoy día, cuáles son las capacidades que tenemos y qué restricciones tenemos. Siempre hay restricciones de capital, de tecnología, etcétera, distintas restricciones, y necesitamos entender eso para poder optimizar. Y también cuáles son las necesidades o qué es lo que deseamos conseguir. Al analizar estos distintos elementos, podemos evaluar las distintas
iniciativas o las distintas alternativas estratégicas y podemos optimizar mirando cuál es el impacto, cuál es la urgencia, cuál es la tendencia, cuáles son los riesgos, cuál es la mejor alternativa para construir planes de acción optimizados que tengan el mayor impacto posible en los resultados. Entonces, el proceso de transformación no solamente requiere una etapa divergente en términos de generar distintas alternativas de mejora, sino también un proceso convergente que muchas veces es doloroso porque implica que algunas áreas de la organización van a tener que sacrificar sus objetivos individuales por el gran objetivo organizacional, porque eso es lo que nos va a generar los mejores resultados dentro de los plazos que nos hemos establecido. Entonces, los procesos de transformación necesitan estas dos etapas, una etapa divergente y una etapa convergente para generar planes de acción que sean optimizados y para generar estos diseños naturales optimizados para la organización, porque eso es lo que nos va a permitir influir sobre los comportamientos de las personas. Como decía William James, necesitamos lograr que sean automáticas y habituales tantas acciones útiles como podamos. Mientras más detalles de nuestra vida diaria podamos entregar a la automatización, vamos a poder liberar nuestras capacidades mentales superiores para que hagan su trabajo apropiado. Desde el punto de vista organizacional, ¿qué es lo que significa esto? Si nosotros no somos capaces de instalar los sistemas, las estructuras, los rituales, los hábitos, los comportamientos que necesitamos a lo largo de toda la organización, vamos a estar constantemente metidos en la operación del negocio y no vamos a poder dedicarnos a los aspectos más estratégicos, que son los que van a poder marcar la diferencia en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, tenemos que entender que, por ejemplo, en la toma de decisiones, lo más importante no es necesariamente que los líderes superiores tomen las mejores decisiones, sino que esas decisiones se repliquen a lo largo de toda la organización, que cuando todas las personas de la organización o cada persona que está en contacto con un cliente, en contacto con los distintos grupos de interés, tome decisiones que sean consistentes y tome acciones que sean consistentes con lo que hemos diseñado como prioridades estratégicas. Ahora, en la transformación conductual hay un gran desafío y es que muchas veces asociamos como sinónimos los comportamientos nuevos con comportamientos que son buenos y los comportamientos antiguos como comportamientos malos. Y como ha dicho Humberto Maturana, en cualquier proceso de cambio tenemos que entender qué es lo que tiene que cambiar, pero es más importante a veces entender qué cosas no deberían cambiar. Porque comportamientos nuevos no necesariamente siempre son buenos y comportamientos antiguos no necesariamente son siempre malos. Y nosotros utilizamos un modelo que es simple, pero que nos permite entender que hay algunos comportamientos que son buenos y antiguos que nosotros deberíamos preservar y fortalecer, que deberíamos mantener en el proceso de cambio. Hay algunos comportamientos y sistemas, ¿no es cierto?, que son malos y antiguos que deberíamos desaprender y dejar atrás lo más rápido posible. Hay algunos comportamientos que son buenos y nuevos y que necesitamos implementarlos lo más rápido posible, necesitamos perfeccionarlos. Pero también, y muchas veces este es uno de los mayores riesgos, hay comportamientos que son nuevos, pero que son malos y que deberíamos dejar atrás lo más rápido posible. Y muchas veces, desafortunadamente, insistimos en cosas que está claro que no van a cambiar, pero solamente porque acabamos de implementarlas o porque llevan poco tiempo desde que las implementamos, decimos, bueno, démosle más tiempo para ver si la situación cambia cuando ya es incluso evidente que no va a cambiar. Entonces, en los procesos de cambio tenemos que estar constantemente mirando si los comportamientos que estamos generando, si los sistemas, las estructuras que estamos implementando son buenos o no,
independiente de si son nuevos o antiguos. Porque eso es lo que nos permite llevar a la compañía desde la situación actual a la situación futura a través de iniciativas prioritarias, como por ejemplo para esta organización, ¿no es cierto?, trabajar en exploración, en la relación con los proveedores, en la relación con las comunidades, en optimizar las operaciones, en la relación con los clientes. Y obviamente no podemos entrar en detalle de qué es lo que está aquí, pero aquí la clave para la organización es qué es lo que vamos a hacer distinto nosotros en exploración, qué es lo que vamos a hacer distinto, cuáles van a ser nuestras capacidades distintivas en la relación con los proveedores, cuáles van a ser nuestras capacidades distintivas en la optimización de las operaciones, en la relación con los clientes, en la relación con las comunidades, porque eso es lo que nos va a permitir llegar a la situación ideal o acercarnos hacia esa situación ideal. Entonces, usamos también este alineador estratégico para explicar a la organización cuáles son las iniciativas que vamos a tomar para caminar este sendero, ¿no es cierto?, o realizar este camino desde la situación actual a la situación futura. Y para eso usamos algunas herramientas en alto impacto que hemos diseñado como lo que llamamos el focalizador de diálogo, que usamos tanto en reuniones individuales como en reuniones grupales para entender cuál es la situación, cuál es el problema, cuál es el riesgo que estamos enfrentando, si esa situación está empeorando o está mejorando o está estable, quiénes son los grupos de interés que están relacionados, qué es lo que queremos lograr y cuál es el impacto que tiene si somos exitosos o incluso si no somos exitosos. Porque si hay algo que estamos enfrentando, pero que el impacto que tiene si lo solucionamos no es muy grande, a lo mejor seguramente deberíamos enfocarnos en otras cosas. Y a partir de este focalizador de diálogo generamos lo que llamamos el generador de compromiso, que es qué acciones vamos a tomar tanto a nivel individual como a nivel colectivo para corregir la situación con cada uno de los stakeholders. Estos formatos los utilizamos en nuestros trabajos de coaching o de consultoría individual, de consultoría con equipos, con equipos gerenciales, para realmente enfocar en qué es lo que va a generar el mayor impacto, porque nuevamente lo que queremos hacer es transformar a la organización, transformar desde una situación actual a cómo mejoramos la efectividad de la organización a través de un proceso estructurado y sistemático que tenga diagnósticos certeros, que tenga estrategias de desarrollo efectivas y que se traduzcan en mejoras reales en los resultados de negocio de la organización. ¿Cómo lo hacemos? Como decía antes, conjugando estos tres elementos: talento, cultura, liderazgo, para construir mayor efectividad organizacional a lo largo del tiempo. En este proceso que llamamos el transformador organizacional de alto impacto, que tiene 7 etapas, que hasta ahora hemos analizado las primeras 4 etapas, y que en el próximo webinar, que tenemos programado para el día 23 de octubre, y que los invito desde ya a participar, nos vamos a enfocar en cómo instalamos las capacidades. Una vez que hemos definido cuáles son las prioridades estratégicas y cuáles son los planes de acción y de mejora, cómo instalamos esas capacidades, que siempre implica una estrategia de combinación entre adquisición de capacidades en el mercado y desarrollo de capacidades al interior de la organización. Normalmente, cualquier proceso de transformación no puede ser solamente a través de traer capacidades del mercado, porque es primero muy caro y segundo difícil de integrar desde el punto de vista cultural, pero normalmente no tenemos el tiempo suficiente como para esperar que las personas que componen la organización desarrollen las capacidades internamente o que hagamos todo el desarrollo desde el interior de la organización. Entonces trabajamos con los equipos gerenciales, con las áreas de capital humano, de recursos humanos, con otros líderes de la organización, para determinar qué capacidades deberíamos salir a adquirir al mercado, qué capacidades deberíamos desarrollar internamente y cuáles son las mejores estrategias para desarrollar esas capacidades. Los invito desde ya a participar en el próximo webinar, les vamos a enviar la información, pero ahora tenemos
algunos minutos para preguntas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos presentado. Bien, si no hay preguntas, vamos a cerrar el webinar. Obviamente ustedes tienen nuestros datos de contacto, pueden enviarme un email directamente o pueden contactar a alguna de las personas de alto impacto que ustedes conozcan y vamos a responder lo más rápido posible a las preguntas que tengan con respecto a cómo podemos optimizar la implementación de los procesos de transformación. Me pareció una pregunta, un comentario en realidad. Saludos, muchas gracias y saludos también para Rolf. Bueno, muchas gracias. Estamos ya casi en la hora, así que vamos a cerrar el webinar aquí. Hasta luego.